Bien, bien, te cuento. Bien, nosotros lo que hacemos es lo siguiente, en función de una encuesta que se llama Encuesta Permanente de Hogares que realiza el INDEC, lo que ellos publicaron fue primero y segundo trimestre, y nosotros lo que analizamos en función de esa encuesta que ellos publican son los microdatos del primer semestre con respecto a la ciudad de Bahía Blanca. Sí. Y básicamente lo que analizamos son el empleo no registrado y precariedad laboral en nuestra localidad. Y tiene que ver con lo que vos decías recién. En Bahía Blanca la precariedad laboral alcanza el 33% de las personas, son aproximadamente arriba de 4.000 personas en Bahía Blanca, y el empleo no registrado es un 26%, y eso cubre a un total de 26.000 personas. Estos dos indicadores están por debajo de lo que es la media nacional, que la media nacional está en el 41 y 35%, es decir, no somos la ciudad que generalmente hemos querido ser, por lo menos en los últimos tiempos, que es aquella localidad que mayor desempleo tiene en la Argentina. Sin embargo, estos indicadores de un 26 y un 33% son muy altos, y te diría que ¿cuáles son las problemáticas? ¿Qué significa precariedad laboral y empleo no registrado? Básicamente lo que significa es que se caracterizan por tener un sueldo menor al registrado, aquella persona que está efectivamente registrado, y en general es muy grande esa diferencia. Tiende a ser, depende del sector, entre un 65 y 95% menos de salario que tiene esa persona que se encuentra en este segmento. Incluso están sujetos, es muchísimo, incluso están sujetos a transitoriedad, es decir, la persona que tiene un empleo no registrado o tiene precariedad laboral significa que son aquellos que trabajan en forma temporal, que no pueden decir tengo un empleo fijo o estoy en blanco. También están sin cobertura médica, es decir, sin obra social, no tienen aportes jubilatorios, sin aguinaldo, y obviamente cuando se les termina el empleo o cuando son expulsados del mercado laboral, obviamente no tienen indemnización. Es decir, las precariedades son muy amplias, incluso y el empleo no registrado conlleva estas cuestiones. Ahora, ¿cuáles son las características de aquellos empleados o trabajadores más afectados? Generalmente son aquellos que tienen bajo nivel educativo, una primaria incompleta, por supuesto, son los que más lo padecen. Aquellas personas que tienen entre 14 y 29 años, en general mujeres, y que están trabajando en empleos de microempresas privadas o a una organización no gubernamental. Obviamente, todo esto que yo te estoy diciendo refleja la calidad de vida de muchos de nuestros trabajadores bahienses. Efectivamente, aquellos que están dentro de lo que es dentro de la precariedad y empleo no registrado tienen unas malas condiciones de vida. Y obviamente, encima, cuando tenemos un nivel inflacionario tan alto y cuando las canastas básicas alimentarias han subido tanto en el último año, claramente estos sectores son los más sensibles y perjudicados de nuestra localidad. A mí uno de los datos que me llamaba la atención, porque no me pareció un dato menor en el análisis que ustedes acaban de dar. No, por eso justamente yo lo quise recalcar. Si bien en el informe se manifiesta, o está muy claro, incluso hay un gráfico que demuestra esto que te estoy diciendo, claramente es un dato más que sensible, porque si bien el trabajo precario en el hombre y la mujer son bastante similares, pero en lo que es el empleo no registrado se destaca mucho más la falencia en el sexo femenino. O sea, claramente la mujer todavía tiene serios problemas de inserción en el mercado, serios problemas de poder trabajar y sostener a su familia, del respeto, digamos, no tiene continuidad, incluso si tiene un problema de educativo son las primeras que quedan en la calle. Es decir, los trabajos en general con poca calificación, tanto hombre como mujer, son los primeros que ante un resentimiento económico como el que estamos teniendo, son las primeras personas que quedan en la calle, lamentablemente. Hay otro dato, dice, quienes trabajan en microempresas, sector privado, en ONG o sindicato. ¿Cómo lo consideramos esa microempresa? Digamos, ¿qué es? ¿Una pyme? ¿Es algo autogestivo? Sí, en general la microempresa, digamos, tiende a ser más chiquito que la pyme. Es cuando tiene menos de 10 trabajadores. Son chiquitos, incluso puede ser una microempresa 3, 4 personas. A veces son emprendimientos muy pequeños que al incorporar, por ejemplo, una mujer o a un hombre, cuando se resiente es el primero que queda en la calle. Digamos, no hay mucho lugar
a medida que las empresas son más chiquitas, la persona tiene mayor riesgo que quedar en la calle cuando hay estos problemas económicos. La empresa, cuando hablamos de pequeñas empresas, en general nosotros hablamos de 11, 12 trabajadores hasta 40 empleados. Entonces, básicamente, las que más se resienten son las microempresas, y eso está claro. Cuando hay un cimbronazo económico como el que estamos padeciendo, son las primeras personas que quedan afuera de la calle. En una pyme, después le sigue la pyme, después obviamente la gran empresa. La gran empresa está un poco quizás más alejada de lo que es un transporte, a un trabajo transitorio, digamos, tiene otras obligaciones, tienen otros controles. Entonces a la persona que incorporan tiende a ser con mayores beneficios en principio. Y lo que es otra cosa que yo no lo mencioné, que no es lo mismo trabajar en el sector público que en privado. En el privado es cuanto más rápido se resiente y hay más precariedad e informalidad. En el sector público, si bien existe, hay otras cuestiones que hacen que estés un poquito más seguro trabajando. El sector público tiene menores niveles de precariedad e informalidad. Por eso quizás haya gente que prefiera incorporarse al sector público. Si bien cuesta, porque hay contratos, y hay veces que los contratos no se mantienen en tiempo, es diferente la precariedad. Entonces a veces la gente prefiere un sector público porque va a estar con estas coberturas que se estoy mencionando, con alguna obra social, con indemnización en caso que las expulsaran del mercado, etcétera. ¿Estamos en diálogo con Gonzalo Semilla, economista, en este sentido? No, porque acá, digamos, si bien es la situación, y por eso soy reiterativo, pero la situación que hemos estado padeciendo desde mayo del año pasado implicó un aumento de la gente que empezó a buscar trabajo, no solamente el hombre o el jefe del hogar que disponía de un trabajo y está intentando encontrar otro, sobre todo aquel que está subempleado, sino también la mujer empieza a acompañar al hombre. Es verdad que en los últimos años, quizás 10, 15 años, la mujer tiene un rol más protagónico. Hay muchos hogares donde existe la jefa de hogar y el hombre no trabaja, o incluso los dos trabajan y la mujer tiene mejor salario, pero no es algo común que veamos normalmente, son casos aislados. Pero está claro que con la situación que estamos transitando, la mujer tiene más protagonismo, necesita salir de su casa para buscar un trabajo y complementar los ingresos familiares. Eso es lo que yo te puedo decir. Gonzalo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, todo en orden. Quería pasarte al terreno de la inflación, porque con los datos de diciembre no solo cerraron el año, sino un análisis sustancial y que es histórico para el CREVA desde que existe como tal en 1996. Correcto, vos lo dijiste. El informe que acabamos de publicar nos muestra una inflación de 45.1 durante todo el 2018, una inflación extremadamente enorme, muy fuera de lo pensado los primeros meses del 2018, y es como decís, para encontrar un número similar tendríamos que ir al año 2002, que fue un 42%, y habiendo salido de una convertibilidad del sistema de convertibilidad que duró 10 años, y que nos fuimos de un tipo de cambio de 1 a 1, un peso, un dólar, a 1 a 3, o 3 a 1, y con cambio de presidente, con 5 presidentes en muy pocos días. Es decir, salimos de una situación súper compleja, aún así el año pasado fue peor. Y además inesperado para lo que venía siendo la política sobre fines de 2017 y la previsión para el año, ¿no? Sí, claro, completamente. Esto empezó a cambiar en marzo-abril. Totalmente, porque en el famoso diciembre del 2017, que se había relajado un poco la meta de inflación de un 12 a un 15%, y yo te diría que en febrero o marzo, seguramente en esos meses hemos charlado y ustedes me han preguntado cuánto pensamos que puede ser la inflación y hablábamos de un 23, 24, similar a la del 2017. Sin embargo, todos los pronósticos que hicimos estuvieron muy lejos de lo que fue la realidad, básicamente por lo que comenzó a ocurrir a fines de abril del año pasado. No, muy lejos de las previsiones, por eso incluso el gobierno ya después aprendió y no se animó más a dar pronósticos sobre la inflación. Hoy quien te da un pronóstico son consultoras privadas, Fondo Monetario o lo que es el relevamiento de expectativas monetarias del Banco Central, que para este año están dando aproximadamente un 29% de inflación. Y para indicativo, ¿no? Nos llama la atención, digamos,
Si vos ves lo que ocurrió en diciembre, alimentos de vida está por debajo del nivel promedio, es decir, con 1,6% cuando el nivel promedio fue 2,2%. Nos llama la atención porque durante todo el año lideró lamentablemente la suba por encima del nivel general. Pero de todas formas, cuando vos ves el acumulado anual, alimentos y bebidas alcanzó el 49%, es decir, casi 4 puntos más que el nivel promedio. Básicamente, alimentos y bebidas fue el rubro o el capítulo más golpeado y es el que efectivamente atrás de ellos significa que la gente de menor recursos son los que tuvieron más complicaciones. Entonces se observan lo que es la canasta básica alimentaria. Son rubros que han subido mucho y le ha golpeado a la clase baja sin lugar a duda. Ha sido lamentablemente el gran perdedor, el más afectado. Gracias, Gonzalo, por el análisis. Buen día. No, gracias a ustedes. Buenos días. Adiós. Gracias, muy amable. Gracias, adiós.